Contamos con alumnas de segundo año que nos van a contar sobre la vida en las ciudades durante la época de la Edad Media a través de la lectura de una narrativa y una posterior explicación de lo que pudimos estudiar sobre este tema. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ver, preséntense, así la audiencia las conoce. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la lectura de la narrativa. Lote, comparte este pedazo de pan con tus hermanos menores, dijo mi padre Gerard cuando estábamos levantándonos para comenzar la jornada. Y salió rápidamente de nuestra casa para dirigirse a la puerta sur, una de las pocas vías de acceso a la ciudad amurallada de Carcassonne, al sur de Francia. Muchas veces iba a reunirse con los productores que nos abastecían la materia prima para la producción de paños y que venían en las zonas cercanas a la montaña negra, donde la disponibilidad de pasto favorecían el desarrollo de la ganadería ovina. Pero en esta ocasión se había dirigido a la feria de mercaderes que se realizaban en el cruce de caminos a pocas horas de distancia de las murallas. Llevaba consigo varios paños que esperaba vender a mercaderes que desde allí se dirigían al norte de Italia y luego al oriente. Su cara denotaba signos de preocupación desde hace varios días, sobre todo desde que había comprobado que los clientes editores de los paños que producíamos en casa habían dejado de comprar. Nuestra familia y 3 aprendices que mi papá incorporó desde antes que yo naciera, trabajábamos la lana, aunque en tareas diferentes. Clasificar la lana según su calidad, lavado de la lana, organización del largo de la mecha, el color, el hilado, el tenido y el tejido. El taller era un lugar contiguo al cuarto donde dormíamos mis hermanos y yo, oscuro y bastante frío en invierno. Había allí 3 telares que el padre de mi padre había empezado a trabajar cuando venían con la familia a la ciudad. Mis abuelos habían perdido la posesión de sus tierras ante la imposibilidad de pagar los tributos del señor Pierre-Marie Boutrac, conde de Borgoña. Les exigía periódicamente. Lograron huir durante varios días, escondiéndose en bosques misteriosos hasta que pudieron llegar a Carcassonne. Para compensar la pérdida de los ingresos familiares, mi padre trabajaba más horas de lo habitual. Él también había perdido varios kilos, más que el resto de la familia. Además, ninguno de nosotros se había podido recuperar del inmenso dolor por la muerte de mi hermana Janet a los pocos días de haber nacido. No fueron suficientes los paños fríos de mi madre Teté. Mi madre Teté se esmeraba en poner sobre su cuerpo para bajar la fiebre que no daba tregua. Todo fue inútil. El año 1236 de nuestro Señor quedará para siempre en mi memoria. Desde hace un tiempo, los paños elaborados en los telares de las viviendas de casi toda la ciudad ya no se vendían como antaño. Según se comentaba en las reuniones de adultos, otros comerciantes traían paños de zonas rurales que compraban los campesinos de otras regiones que también se dedicaban a hilar y a tejer y tenían acceso a lanas de mejores calidad y también al mercado de los productos para la fabricación de tintes. Fabricación que demanda conocimientos muy específicos y la posibilidad de contar con suficientes recursos para adquirir los productos químicos necesarios. Este había sido un tema que me generó muchas discusiones en reuniones de los artesanos que se juntaban con mi padre, algunas veces en mi casa. Los gremios de artesanos, decía mi padre, no entienden que hay algunas cosas, que hay que cambiar algunas cosas, los tiempos no son los mismos. Mi madre, que había aprendido a hilar desde que era muy niña, nos había pedido a mi hermana Alice y a mí que fuéramos hasta la vivienda de mi tía Charlotte a llevarle unos bultos de lana de oveja que ella debía lavar. Para llegar hasta ese lugar debíamos atravesar senderos laberínticos, oscuros en pleno día, encharcados por los desechos nauseabundos que se arrojaban a la calle. Uno de nuestros entretenimientos favoritos era contar la cantidad de ratas que cruzábamos en el trayecto hasta nuestro destino. La vivienda de la tía Charlotte estaba ubicada detrás del campanario más alto de la ciudad, muy cerca de la puerta norte de la muralla, y su cuarto trasero se apoyaba sobre la misma pared amurallada.
donde su casa se podía advertir la construcción del foso seco en torno a la ciudad que por esos días se estaba terminando. No entendíamos muy bien para qué servía aquella obra. De vuelta en casa debíamos llenar las vasijas con agua de la fuente ubicada frente al lugar donde los mayores se reunían a tratar los problemas de la ciudad. Allí había que perder muchos minutos haciendo fila, pues era uno de los pocos lugares para la provisión de agua dentro de la muralla. La alternativa era llegar hasta el río Aude, pero nuestros padres no nos autorizaban a salir de la ciudad, pues desde hacía un tiempo habían empezado a aparecer caras nuevas en la ciudad y algunas construcciones muy precarias que parecían viviendas y que albergaban a gente desconocida. Según mi padre, ya no había lugar para todos dentro de las murallas, y la gente que venía de la ciudad no podía quedarse a vivir en ella. Debían hacerlo fuera de las murallas. Con mi hermana Alice nos preguntábamos, ¿de dónde vendrán estas personas? ¿De qué vivían? ¿Cómo se protegían en caso de conflictos o asaltos como solían ocurrir algunas veces? Mi padre había regresado ya casi de noche y apenas pasó por nuestra casa para avisar a nuestra madre que iría a la reunión de gremio, que iría a plantear que había que tomar algunas medidas. Había regresado casi con los mismos paños que había llevado para vender. Algunos comerciantes habían aparecido en la feria con paños muy diferentes, de varios colores y medidas diversas, muy distintos a lo que se hacían en la ciudad y también mucho más fáciles de vender en el mercado. Así, el negocio no podía continuar, decía mi padre. Con mi hermana sentíamos que a nosotros la muralla nos protegía, pero también estos nuevos peligros. La narrativa recién leída nos muestra cómo era la vida de la ciudad en las ciudades durante la Edad Media. La principal diferencia con las ciudades actuales es que se encontraban amuralladas. Esto sucedía debido a que las guerras o invasiones de otros pueblos eran muy comunes. Por otro lado, las condiciones de vida no eran las mejores en materia de salubridad. También había personas que debían quedarse viviendo fuera de la ciudad, ya que en ellas no había más lugar. Con respecto al trabajo de la familia Elote, podemos decir que desarrollaban la producción y comercio de paños de tela que vendían en las ferias de la zona. En relación a este aspecto, se ve un claro problema en la comercialización de estos paños de su familia, debido a que existía la competencia de campesinos de otras regiones con nuevos procesos de tinte de los paños que hacían que se vendieran menos. Es por ello que los artesanos se reunían en el gremio para discutir cómo seguir, ya que de esta manera ya no se podía más. Se manifiesta claramente que la muralla de la ciudad los podía proteger con los conflictos bélicos, pero no de los problemas económicos de la época. Bueno, hemos terminado con el programa de hoy. La verdad es que muy interesante. Muestra un montón de diferencias que existen con la vida que tenemos en la ciudad hoy, ¿sí? Ya eso de que es amurallada, que hay un muro que separa lo que es una ciudad del resto, ¿sí? Es algo que marca bastante importante, pero también cómo la muralla podía, de cierta forma, protegerlos ante los conflictos, pero no podía hacerlo en el caso de los problemas económicos o del comercio, ¿sí? Bueno, chicas, les agradecemos mucho, ¿sí? Y nos encontraremos en una nueva entrega de Reflexiones Sociales. Adiós.